De economía hablábamos, lo decíamos, y antes que nos olvidemos lo vamos a decir de entrada. Hoy, a las 7 de la tarde, si querés entender un poco más a dónde va la economía o cómo entender la economía actual, a las 7 de la tarde en Corrientes 450 está el señor Alfredo Zayat, invitado por la Fundación Pueblos del Sur, con un seminario abierto. Así que podés ir y entender un poco más. Pero primero, quédate acá porque está con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno, es difícil entender la economía en los últimos tiempos Sí, en la República Argentina. Siempre fue difícil. Es difícil padecerla ya, Claro. ya a esta altura. Claro, siempre fue difícil. Pero bueno, justamente cuando hablábamos con Esteban Guida la semana pasada, uno de los integrantes de la Fundación Libres del Sur, responsable de tu presencia acá, le preguntábamos si el gobierno de Macri está cometiendo errores o el objetivo final es provocar una recesión con algún objetivo. ¿Y por qué no las dos cosas? A ver. No, claramente han cometido errores, un nivel de ineptitud mayúsculo, y esto no lo dice alguien por un pensamiento crítico vinculado con el macrismo, sino que hasta lo dicen economistas que acompañan las ideas, la filosofía y la orientación del gobierno de Macri. Con lo del Banco Central ha sido de un nivel de ineptitud, pero difícil de encontrar casos similares en la Argentina, y hubo a lo largo de los últimos 40 años. ¿Pero el responsable es Sturzenegger o la política de Sturzenegger que de alguna manera encargan el gobierno de Macri? Las dos cosas, porque fue, digamos, la conducción de Sturzenegger. Porque ahora parece malo de la película. No, pero está bien lo que decís vos, porque él plantea el tema de metas de inflación al comienzo del gobierno de Macri, y que fue avalado por Mauricio Macri durante 2 años. Mira, cualquier comentario o panorama económico y político de los medios oficialistas a nivel nacional planteaban que, bueno, el hombre fuerte de economía era Sturzenegger y que Macri lo sostenía pese a algunas críticas al interior del gobierno. O sea que claramente ahí vos tenías las dos cosas, era Sturzenegger pero era Macri, eran los dos. Y después, claramente a nivel de objetivo central, cuando uno habla de recesión, lo tenés que vincular rápidamente el nivel de actividad económica y salario, y salario real. Y el objetivo, uno de los objetivos principales de la política económica del macrismo es redefinir una nueva pauta de redistribución del ingreso, y esa nueva pauta de redistribución del ingreso es regresiva, y para eso necesitas una caída del salario real. Cuando vos hablas de esta política regresiva y caída del salario real, te estás parando en 2 puntos fundamentalmente: inflación proyectada para el 2018 cerca del 33-35%, y paritarias que no sé, salvo en el sector público, no sé qué sector puede negociar más allá del 25%. ¿Eso ya va a ser un ajuste? Claro. Claro, lo que vos decís es clave. Primero es 25% en algunos sindicatos del sector privado, y en el sector público 15% está planteando el gobierno. Bueno, hoy los docentes le piden a Vidal 30% de aumento. Y bueno, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es impresionante, digamos, sin paritarias. Digamos, entonces vos tenés casi 8 meses, vas a tener del año, y no están cerradas unas paritarias. Digamos, hay una caída del salario real, pero en pocos periodos históricos, para ponerlo de la década del 70 hasta la fecha, tenés una caída tan fuerte del salario real, o sea, de la capacidad adquisitiva del salario. Entonces, por eso se está derrumbando la actividad económica, por eso hay crisis en los comercios, crisis en la industria. Es como si, bueno, al bajar el salario real se está matando de alguna manera la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque no hay consumo. Claro. El objetivo del gobierno es bajar el déficit. ¿Se puede bajar el déficit con un 30% de pobreza, Alfredo? Yo creo que entraron en una trampa, porque la verdad, pensar que el problema en Argentina es un déficit fiscal, la verdad que cualquier análisis económico te indica que ese no es el punto central de la economía argentina. Claro, porque de producción no se habla, por ejemplo. Producción, del sector externo. Argentina tiene, para decirlo bien claro, un agujero del sector externo fenomenal. ¿Qué es, para decirlo también en una forma sencilla, el sector externo?
no tenés los dólares suficientes para que la economía funcione bien. Digamos, que significa que tenés muchos más dólares que salen que de los dólares que ingresan. O sea, por eso tenés una crisis del sector externo. Técnicamente, déficit de la cuenta corriente de balance de pago, no importa, olvídate ese título. El título es que no te alcanzan los dólares y por consiguiente estás a un nivel de déficit, ahí sí, de ese sector externo que hace tan vulnerable a la economía argentina. Tan vulnerable que su manifestación es la corrida cambiaria. Pues la corrida cambiaria no sale de la nada. Digamos, un día se levantan y dicen, bueno, nos vamos. No, es una manifestación de ese déficit del sector externo. Entonces, si a vos te agarran y te dicen, ¿sabes qué? No hay tantos dólares suficientes en la economía y vos tenés pesos, los tenés pesos en la especulación, en las LEVAC o en un plazo fijo o en acciones o en bonos. Y entonces empieza a aparecer y empiezas a analizar y decir, y no hay tantos dólares en esta economía. Y ya dejan de entrar dólares, no te entran ni dólares por esa famosa, y que nunca hubo, lluvia de inversiones productivas, dejan de entrar los únicos dólares que estaban viniendo, que era por el endeudamiento externo. Entonces los grandes inversores dicen, ¿qué hacemos con estos pesos? Bueno, vamos a comprar dólares porque ese va a ser un bien escaso, porque no hay. Entonces ahí es donde se produce la corrida. Por eso te digo que esta disparada del dólar es manifestación de una crisis profunda. Y te agrego una sola cosa. Esa crisis profunda no nace de la nada. Esto es el punto central. Nace de la propia política económica que impulsó el macrismo. Y para aclarar, ¿había problemas antes? Había problemas antes. ¿Solucionaron esos problemas? No. Agudizaron esos problemas. Y entonces ahí es donde se manifiesta la actual crisis. Desde hace 2 semanas se está leyendo en los mercados como que el gobierno está tratando de dominar al dólar luego de la corrida fuerte y lo está manteniendo en el orden de los 28 pesos. Sí. Ya pasó la corrida, están reaccionando los mercados, dicen que el Merval se recupera, está en el orden de los 28.000 puntos de nuevo. ¿O hay una tormenta todavía por enfrente para soportar? Y mientras que tengas una tasa del 47% en las que son las LEVAC y tasas todavía muchísimo más altas para lo que son descuentos de documentos, ni que hablar financiamiento de tarjeta de crédito, todavía la crisis sigue estando. Porque vos tenés una tasa tan alta que te congela todo el resto y te genera una crisis fenomenal y por consiguiente también un problema para las pymes. ¿Cómo se financian las pymes? ¿Cómo hace para financiar su capital de trabajo? Con tasas que no son del 47. Cualquier pyme que vaya a un banco, ¿cuánto le están pidiendo? ¿60, 70, 80%? Es imposible. Entonces no te financias si entras en una crisis. Entonces se congela. Digamos, ¿qué vas a meter? La paz de los cementerios. Entonces decís, tenés semejante nivel de tasa de interés y el dólar no bajó. ¿Qué se quedó? En 28. O sea que si baja un poquito la tasa, ¿qué? El dólar sube. Entonces, ¿qué es la manifestación de esa estabilidad que quiere presentar? Es que tenés una tasa fenomenal y que es una crisis cambiaria que todavía no se solucionó. Si le sumamos al valor del dólar, el valor de las tasas y las LEVACs la deuda actual, el endeudamiento de la Argentina actual, parece estar generándose una bomba de tiempo que puede explotar dentro de pocos meses. Y ahora te llevo al análisis político. ¿Cómo se ganan unas elecciones con una bomba así? ¿Y quién piensa que puedan llegar a ganar las elecciones así? Y bueno, no lo sé, pero últimamente se habla de que aunque la economía esté mal, Macri tiene muchas posibilidades. O Cambiemos tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Más por déficit de la oposición que por el mismo, puede ser. Los mismos logros de la Lo cierto, digamos, hoy lo que muestran las encuestas, digamos, si hoy fuesen las elecciones, las encuestas muestran que no ganan. ¿Y quién gana? Las encuestas serias. Y ganará algún representante de la oposición. Digamos, en Rosario se ven las últimas encuestas, donde la imagen de Macri ha caído y de la gestión del gobierno nacional, pero no solamente en Rosario, se va a nivel nacional. Ahora bien, que después haya un blindaje mediático, una búsqueda de tratar de sostener lo que es hoy un presidente muy débil,
Bueno, está bien, yo creo que yo lo analizo de esa forma. Otros pueden pensar que es el que todavía tiene chances, pero la verdad que está muy golpeado. Un gobierno que ha prometido desde el primer día hasta ahora y no ha podido cumplir nada, digamos, del bienestar general, y es difícil, ¿no? Es muy difícil de entender que con todos los señales que le han dado a los organismos financieros internacionales o directamente a los organismos que han trabajado en contra de la Argentina o en contra del gobierno anterior durante muchos años y que eran de alguna manera los aliados elípticos del gobierno de Cambiemos, con tantas señales, aún así no funcione, digamos, que el sistema no funcione, el sistema incluso de asistencia financiera, los dólares se siguen yendo. Bueno, digamos, la manifestación más clara es que salieron corriendo a abrazarse al Fondo Monetario Internacional. Claro. Digamos, y la verdad que hay que estudiar un poco, y estudiar, qué sé yo, ir un poquito a ver la historia reciente de la Argentina, en la década del 90, en la década del 80, de lo que implica tener al Fondo Monetario Internacional auditando tu economía. Y pongamos el ejemplo de lo que fue la conferencia de prensa de Duhovne y la Madame Lagarde, ¿no? este fin de semana. Vos tenés un ministro de Economía, ¿no? Que es el que teóricamente maneja la economía, ¿no? La pregunta para la directora gerente del Fondo Monetario Internacional: ¿van a cumplir la meta del Fondo Monetario, la meta del déficit fiscal? Sí, se va a cumplir, confiamos que la van a cumplir. Vos fíjate, ya te está diciendo el fondo, confiamos que vos tenés que cumplir lo que yo te digo. Bueno, pero no fue solamente eso, porque es cierto, por ahí cumple la del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué dijo también? Ojo, no dijo ojo, pero lo traducimos. Ojo que tienen que cumplir también las metas de inflación. Bueno, ya está, entregaste toda la posibilidad de decir quién maneja la economía. Eso uno tiene que preguntarse cuando se hacen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo que tiene que cumplir la meta de inflación? Claro, porque si no cumplís las metas de inflación, tenés que ir a dar cuenta al directorio del Fondo Monetario Internacional por qué no cumpliste. Y si ese directorio te cree o no te cree, hace el desembolso por otros 3.000 millones de dólares, que es lo que está esperando el gobierno. Vos fíjate que el nivel de vulnerabilidad y subordinación lanzó a la economía y al país el gobierno de Macri. Entonces, ¿quién gobierna? Y aún así el riesgo país sigue subiendo. Sigue estando en niveles incluso más altos de los que recibió en diciembre del 2015. Bien. ¿Por qué desembolso tan mayúsculo del FMI a la Argentina, que en vez de 5.000, 10.000 millones de dólares otorga 50.000 millones de dólares? ¿Y por qué tanto interés en que esto le salga bien? Muy interesante, porque ahí salta a un punto esencial de lo que representa Macri para Estados Unidos. No el Macri persona, sino lo que representa Macri. Y Macri representa, junto con otros líderes latinoamericanos, el más claro es Michel Temer en Brasil, la barrera para que no haya gobiernos de los que se denominan en forma despectiva populistas, o sea, nacionales y populares. ¿Pero por qué? ¿Porque piensan por un tema ideológico, derecha, izquierda? No, porque los gobiernos populistas, y cuando incluso el Departamento de Estado lo ha determinado sobre lo que ellos le agregan populismos radicales, ese populismo radical le abrió las puertas a áreas geoestratégicas, económicas y militares a Rusia y a China. Fíjate que te salté otro tema, pero es para tratar de entender por qué Estados Unidos apoya estos gobiernos la nueva ola del neoliberalismo en Argentina y en Brasil. No solo por los temas económicos, sino fundamentalmente por un tema geoestratégico y que tiene que ver con las inversiones en áreas económicas muy sensibles para lo que Estados Unidos considera seguridad nacional, o sea, la seguridad de Estados Unidos, a China y a Rusia, sector nuclear, sector energético y asistencia militar. Y en eso está vinculado el anuncio de Macri de hoy, de hacer intervenir las Fuerzas Armadas en la cuestión. Y entonces el Fondo Monetario Internacional es manejado por Estados Unidos. Más allá que tiene a la directora gerente que es de Europa, quien lo maneja es Estados Unidos. Vos fíjate que cada vez que
sale el Fondo Monetario, Lagarde, a hablar de apoyo a Argentina, sale el secretario del Tesoro de Estados Unidos también a dar el respaldo a la Argentina. Pero para cerrar, y no ser, eso no sirve para nada si la economía se sigue cayendo. Claro, porque si la economía se sigue cayendo, lo que hablábamos antes, el año que viene pierde las elecciones Macri y viene un gobierno de la oposición. ¿Puede gobernar un gobierno de la oposición con un país en esta situación? Esa es la cuestión. Bueno, ¿cómo hace para gobernar con ese nivel de endeudamiento, con la bomba de las Levax? Bueno, depende qué oposición sea. Digamos, claramente, cuando yo te digo Macri, en realidad el establishment, el poder económico, lo que está buscando es la sucesión de Macri. ¿Quién puede sucederlo a Macri para que tenga la continuidad? Vidal o algunos de, entre comillas, peronismo racional, porque así lo denominan los grandes medios, peronismo racional. Entonces, ese es el juego político. Entonces, digamos, esto es lo político. Ahora bien, vos me preguntás, ¿pueden seguir manejando la economía con niveles de vulnerabilidad como la bomba de la Levax o la bomba de las letes, que es las letras del Tesoro en dólares? Y la verdad que se le va a complicar muchísimo. Gracias por venir. Es muy doloroso. Gracias por venir. No, recordamos gracias a entonces, ustedes, esta tarde a las 19 en Corrientes 450, seminario abierto, ¿Cómo entender la economía actual? Con Alfredo Zayat, jefe de economía de Página 12. Nos vamos a la pausa, Gustavo.